las autoridades de las universidades que tienen que velar por superar el nivel académico de nuestro país y las instituciones de educación superior. De estas universidades del país han surgido grandes líderes, líderes que han sido presidentes de la República, y aspiramos que de este auditorio, para los próximos años, tengamos los líderes de Manabí, que nos representen con dignidad, sin inclinarse ante nadie, sin ser reverente ante nadie, sino buscando siempre el interés común, que es de las grandes mayorías de los ecuatorianos. Hoy estamos aquí, frente a ustedes, dando la cara como siempre lo hacemos, sin escondernos, siendo solidario y siempre compartiendo lo poco que tenemos. Ojalá que nuestra provincia en esta oportunidad sepa escoger a aquellos que no nos vamos a inclinar, a aquellos que no vamos a ser reverentes, a aquellos que vamos a proponer leyes que solucionen los problemas que tiene el país, a aquellas personas que siempre tienen el interés común por sobre todas las cosas. Además, este problema que hay que tocarlo con mucha profundidad en la Asamblea Nacional, el tema de la educación superior, porque aquí se nos quitó y se nos robó muchas cosas. Se le quitó a los consejos provinciales la oportunidad que siga construyendo espacios escolares en las escuelas, colegios y universidades. Y me pregunto, ¿dónde están esos espacios que el gobierno central está dándole a Manabí y al país? Bienvenida a las escuelas del bienio. Por eso no hay espacio para los colegios, ni en las escuelas, ni en la universidad para estudiar. Con mucha pena, he observado que en la Facultad de Administración, en esa escuela, Economía y Auditoría, solamente ingresan 25 estudiantes por escuela. Y me pregunto, solo en el Colegio Uruguay se gradúan 600 personas en el año. ¿Dónde está esa solidaridad que se viene manifestando en este gobierno? La solidaridad debe ser permanentemente demostrada y ejecutada en el bien del resto de los habitantes nuestros. Nos preocupa el tema del sector agropecuario. El artículo 410 de la Constitución garantiza a este sector, que es el que va a generar la gran soberanía alimentaria que se viene comentando en el país, y que no se la da. Simplemente son discursos, porque ese artículo 410 es sumamente claro. El Estado brindará el apoyo técnico igualmente para la producción, la transformación de estos productos para elaborarlos. Pero eso no se da en el Ecuador. Por eso aquí no hay trabajo, por eso no hay bienestar, por eso no hay circulante. Solamente demuestro yo a ustedes con la ciudad de Manta lo que significa. ¿Qué genera la empresa privada para este país y para esta provincia? ¿Cuántos inversionistas hay en Manta del extranjero? Esa es la fiel demostración que este país requiere de inversión nacional y extranjera. No castigar a las personas poniéndole el 5% de la salida de capitales, porque ese recurso del 5% se lo cobra a ustedes, a todos los habitantes de nuestra provincia se los cobra y del Ecuador, porque el empresario que importa esos productos tiene que incrementar esos valores para no perder. De esa forma no se ataca, de esa forma no se agrede a la juventud y no se agrede al pueblo ecuatoriano. Cada estudiante, para enviarle recursos afuera, también se le cuenta el 5%, ni siquiera han sido indolentes para decirle que aquel que se va a preparar al extranjero no pague ese 5% que también se les quita al que se va a preparar afuera. Nosotros creemos que es importante que el Ecuador reciba inversión extranjera, que no se persiga que el SRI sea ente de recaudación, no es persecución absolutamente a nadie. Por eso estamos en esta lucha, porque Manabí se pare, porque no se arrodilla ante nadie. Vamos a luchar por todos ustedes, por estos sectores que están desprotegidos, la educación, el sector agropecuario y, por qué no decirlo, esa gran soberanía alimentaria que es un gran tema que hay que debatirlo, pero que en realidad pasa simplemente en enunciados. Nuestra universidad ecuatoriana, nuestra universidad ecuatoriana tiene que generar muchos profesionales a través de la empresa privada y el Estado. El Estado no puede garantizarle a las personas trabajo. No todos pueden ser funcionarios públicos. Ninguno de ustedes.
tienen que buscar a través de la empresa privada el bienestar de vuestra familia. Para lo posterior, me imagino que el minuto se me está terminando, de todos los argumentos hacia ustedes y para ustedes. Pero siempre les digo, vamos a luchar por esta provincia. No nos vamos a inclinar. Somos rebeldes por naturaleza los manavitas. Desde luego, dentro de los parámetros que te dice la Constitución. En base a eso nos vamos a manejar en la Asamblea Nacional. Tengo la plena seguridad que Manaví me va a respaldar, que Manaví me está respaldando y que ustedes, estos estudiantes y las personas invitadas aquí, tendrán en mí la oportunidad de tener un sintonizador permanente de los sagrados esfuerzos que hacen ustedes y de esos postulados que tenemos que tener nosotros. Muchísimas gracias. Recibimos enseguida al arquitecto Jorge Ceballos, candidato a asambleísta provincial por el Movimiento Avanza, lista 8. Buenas noches, un saludo muy cordial a los señores estudiantes, señoritas y señoras estudiantes que nos acompañan esta noche, los compañeros y compañeras candidatas a las próximas elecciones por la Asamblea en representación de la zona sur de la provincia de Manaví. Quien les habla está agradecido de los organizadores por permitirme compartir este panel y compartir con ustedes. Soy muy identificado con la juventud universitaria. Por más de 2 décadas soy profesor universitario en una universidad amiga de ustedes y conozco permanentemente la vida universitaria porque la he vivido y la he compartido. Mis cargos públicos y las dignidades que ustedes me han honrado las he representado con la altura que caracteriza a todos los manavitas. Ahora participo por un partido político nuevo, Avanza, un partido que se ha formado precisamente y que nace desde la dirigencia de una gran institución como es el Seguro Social. Y por esa razón nosotros presentamos 8 proformas de reforma social que van dirigidas precisamente al cambio, que van dirigidas precisamente a la época moderna que nosotros vivimos y que tenemos que adaptarnos. Tenemos propuestas como la ley NED, que es una propuesta que tenemos nosotros como servicio básico al Internet, no solamente para las universidades, sino para todas las instituciones públicas, para que se creen en el futuro muy cercano las ciudades Wi-Fi, que es lo que necesitamos como en el mundo moderno. De esa forma podemos integrar a hombres, a mujeres, a jóvenes, de toda condición social, para que puedan servirse y abastecerse de esto que es tan importante en el mundo globalizado como es el Internet. Hemos recibido muchas propuestas donde también estamos recibiendo recomendaciones porque les ha interesado la ciudadanía. Nosotros proponemos, sobre todo a los estudiantes secundarios, una tablet electrónica que les permitirá reemplazar esa mochila tan pesada y cargada de libros y que estamos seguros y convencidos, porque así lo vivimos día a día, está recibiendo la aceptación de todos los ciudadanos. Hemos visto con mucha preocupación la seguridad de nuestra provincia del país. Caminamos por las diferentes calles de las ciudades de los cantones manavitas y nos dicen que nos debemos preocupar en esa asamblea en la que los vamos a representar a ustedes, porque el Código Penal sea reformado y tenga verdaderas sanciones que sirvan de ejemplo para que los delincuentes no sigan cometiendo y no tengan en permanente zozobra a la ciudadanía. Por eso planteamos 0 reincidencia, que aquellos ciudadanos que cometen un acto delictivo y que vuelven a reincidir no tengan, ni disfruten, ni gocen de ninguna rebaja de pena, ni tengan la facilidad de salir como hasta ahora se lo está haciendo permanentemente. De eso también dependen los jueces en todo caso. Otra de las cosas que es muy importante y que nosotros la vemos con preocupación es la seguridad vial. Tenemos una ley que está en vigencia, una ley que sanciona a los ciudadanos cuando cometen infracciones leves con cárcel, con multa y con retirarle su vehículo, que a veces resulta un grave problema económico. 3 o 4 veces sancionado por una sola infracción. Nosotros creemos que eso debe ser revisado, pero aquellos ciudadanos
pero para aquellos ciudadanos que cometan infracciones leves, no para aquellos ciudadanos que tengan o cometan infracciones graves, como ustedes conocen, conducir con alcohol y otro tipo de infracciones. Nosotros creemos también que la cárcel en esta ley para un ciudadano que comete una infracción leve es demasiado castigo. Nosotros vamos a proponer el servicio comunitario en lugar de la cárcel, donde ustedes deben haber visto que algún familiar ha cometido una infracción y lo mezclan con delincuentes comunes por 3 días en una cárcel que no es conveniente para ningún ciudadano honesto y trabajador que puede cometer en un momento dado un error al conducir su vehículo. Como no podía ser de otra manera, nuestro líder máximo, quien ha causado una verdadera sorpresa en el país, al asumir hace 4 años y un poco más la dirección del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, haberlo transformado, haber mejorado, y vamos hacia la excelencia de la seguridad social. Nadie puede desconocer lo que era un seguro social hace 4 años atrás. Si bien es cierto, necesitamos mejorarlo. Si bien es cierto, hay muchas denuncias de los jubilados y sobre todo de los afiliados que merecen una atención inmediata. Por eso los asambleístas de Avanza iremos a reformar esa ley de seguridad social. Y tenemos como primer objetivo lograr la seguridad universal. Apuntamos mucho a aquellos vendedores ambulantes que no tienen un seguro social. Apuntamos mucho a ustedes, señores estudiantes, que aún sin trabajar puedan tener, mediante una ley, una seguridad social que en un caso de emergencia de una enfermedad grave les permita ser atendidos. Así como tienen el seguro campesino, que con mucho mérito, con mucho derecho lo están disfrutando, también la pesca artesanal merece, y es por eso que el término seguro para todos es una reforma a la ley que estamos seguros y convencidos, con la ayuda de ustedes lo vamos a hacer realidad. Otra de las propuestas nuestras que ha causado mucha atención en la ciudadanía: yo estudio y yo trabajo, para los jóvenes de 16 a 21 años. Muchos de ustedes son padres de familia, aún estudian, pero tienen 1 o 2 hijos en el colegio, y con estas limitantes que tenemos de los sueldos, el poco trabajo que existe, tengan la seguridad que esto va a ser una facilidad para adquirir experiencia a los estudiantes y también para que puedan ayudar a su padre a descargar un poco el grave caso de esto. Tenemos la ley Natura Ley, es una ley anticontaminación por asunto del tiempo. El Ecuador productivo, que vamos con bonos productivos y con rebajas de aranceles para favorecer a los ecuatorianos. Y algo que es muy importante y que no lo he escuchado en muchas ocasiones: colegios sin drogas. Con mucha preocupación vemos cómo ese monstruo de la droga está invadiendo a la juventud, no solo manabita, sino ecuatoriana. Algo tenemos que hacer en los colegios para que esos jóvenes sean protegidos por sus profesores, por sus padres de familia, por verdaderos centros de atención, para evitar que ese monstruo lo siga contagiando y lo siga enfermando. Yo creo que se termina el tiempo. En todo caso, si me quedo 7 segundos para agradecerles a ustedes, y estoy dispuesto a cualquier inquietud, y si podemos ampliar con mayor tiempo cada una de las reformas de ley que vamos a presentar, lo haremos con muchísimo gusto. Recibimos enseguida al tercer expositor, ingeniero Richard Guillén Zambrano, candidato a asambleísta provincial por el Partido Social Patriótica, lista 3. Muchas gracias y muy buenas noches con todos los asistentes, para felicitar a la dirigencia estudiantil y las autoridades de la universidad por haber facilitado este coloquio sobre los temas a tratar los candidatos a la Asamblea Nacional por el Distrito Sur. Pero yo, antes de entrar al tema de la propuesta, porque ustedes recordarán que cuando inscribimos las candidaturas ante el Consejo Electoral de Manabí, nosotros presentamos ya una propuesta. Esa propuesta está incluso, diría yo, diagramada con un cronograma de avance en el periodo de 4 años. Eso va a permitir que la ciudadanía pueda pedir una revocatoria de mandato si alguno de nosotros, los asambleístas que hemos presentado esas ofertas en el Consejo Electoral, las incumplimos. En segundo lugar, yo quiero decirles también que el artículo 127, entre otros numerales, el 2 y el 3 de la Constitución vigente, nos dice claramente cuáles son las prohibiciones que tenemos los asambleístas. Y lo digo porque en el trajinar de la campaña
alguna gente me han preguntado, oiga, ¿y usted no ha hecho el carretero hacia Pachinche? Oiga, ¿y usted por qué no nos ha hecho el colegio? Y le decía yo a la dirigente del Consejo Nacional Electoral, Nubia Villasís, cuando nos visitó en Manabí, en época de receso el Consejo Nacional Electoral debería hacer una difusión educativa al pueblo ecuatoriano para que sepa cuál es la responsabilidad, el rol y el papel que debemos cumplir cada uno de los que somos aspirantes a una dignidad de elección popular. Eso es necesario, porque nosotros en este artículo que les menciono, el 127, dice que nos está prohibido gestionar partidas presupuestarias. Nos está prohibido hacer gestiones para lograr la consecución de obras. Está prohibido el conseguir cargos públicos. La nueva Constitución nos ha encerrado en dos funciones exclusivas: la de legislar y la de fiscalizar. Por eso cuando yo hable de las propuestas que tenemos, yo uso la palabra presentar y aprobar, porque no es cuestión de proponer. Discúlpenme, mi modesta experiencia en el Parlamento, y aquí hay algunos que han estado en el Parlamento, saben perfectamente que las leyes presentadas por cualquier bloque o asambleísta deben lograr el consenso de una mayoría para que pueda tener viabilidad, ser conocida en primero y en segundo debate en cada una de las comisiones y en el pleno de la Asamblea Nacional. Si no hay consenso, si no hay mayoría para aprobarlas, se quedan en el limbo o pasan al archivo. De tal manera que en este esquema que presentamos al Consejo Electoral también decimos los mecanismos: la búsqueda del diálogo, de la gestión, del contacto, del convencimiento a las otras bancadas parlamentarias para poder conseguir algo. Porque yo puedo proponer una buena ley que posiblemente beneficie muchísimo al pueblo ecuatoriano, pero si no les agrada o si tienen el mandato del patrón de turno, ocurre que no lo aprueban. Y nosotros hemos tenido ya la experiencia en este proceso legislativo. Ustedes recordarán la sonada del 30 de septiembre, el resultado del no entendimiento de la aprobación de la ley del servidor público, que se le quitaba una serie de beneficios y que produjo el asunto del 30 de septiembre. Han habido leyes porque este gobierno se ha declarado campeón en el incremento de una serie de impuestos y gravámenes: impuesto al SOA, impuesto a las tierras rurales, impuesto a la salida de capitales, etcétera, etcétera, que sería largo enumerarla. Y que nos han vendido también la idea. Algo decía Lucho Mendoza hace un rato, cuando para la salida de capitales antes pagaban $2, ahora hay que pagar $5, o 5%, perdón. Ocurre que el gran sacrificado es el consumidor final, porque si yo supuestamente soy importador de televisores y antes pagaba 2% para sacar el dinero y comprar 100 televisores, hoy tengo que sacar ese capital pagando el 5%. ¿Quién va a pagar el incremento de ese televisor que posiblemente costaba 300 y que ahora costará 400? El consumidor final. Pero le han vendido también la idea al pueblo ecuatoriano: señores, pues si ustedes son limpios, pobrecitos, no tienen plata para sacar, eso es para los pelucones que tienen billete y tienen que sacar el billete, el dinero fuera del país. Y entonces les han vendido, dice la gente: pobrecito, yo no tengo plata, ¿para qué voy a protestar por este incremento de la subida de capital? Por eso les decía, yo digo, y nuestro plan de trabajo dice presentar y aprobar la ley de comunicación. Hay una ley de comunicación que duerme el sueño de los justos en la Asamblea, pese a que hubo un acuerdo político de todas las bancadas del Parlamento Nacional para aprobarlo. Que no sea una ley mordaza, que no sea una ley reparatoria, que no sea una ley sancionadora. Cuando ese acuerdo llegó a conocimiento del Ejecutivo, ordenó a sus asambleístas vasallos a que no dieran paso a la aprobación de la ley de comunicación. Un minuto. Y todavía no la aprueban. Y no la presentarán para
el segundo debate porque no tienen los votos, a pesar de que hayan conseguido otros votos. Decía también que es necesario impulsar el sector productivo del país, aprobando la ley de tierras y de agua. Esta misma Constitución, en la primera disposición transitoria, nos ordena y ordenó desde el Congresillo en Quito que debíamos haber aprobado 11 leyes, entre esas la ley de comunicación, la ley de tierra, la ley de aguas, y no ha pasado nada con estas leyes. De tal manera que hay que ser cumplidor de lo que es el mandato de esta Constitución, que ya lo han roto en varias ocasiones. Lamento que el tiempo sea tan corto. Ojalá en los 3 minutos tenga la oportunidad de continuar con la exposición y les agradezco muchísimo. Buenas noches. Muchas gracias. Continuamos enseguida con el cuarto exponente de esta noche, el abogado Vinicio Tapia Santos, candidato a asambleísta provincial por el Partido Socialista, lista 17. Buenas noches. Ya primero celebrar la iniciativa que hoy en día es una realidad. Esto busca, creo yo, elevar el nivel académico del estudiantado gregoriano, del cual yo fui una vez parte. Saludar a los compañeros candidatos asambleístas y a todos ustedes aquí presentes. Una de las propuestas que hemos presentado camino a la asamblea es la Ley de Servicio Juvenil Inclusivo, que busca que tú, joven, que tú, estudiante universitario o en algún momento estudiante colegial, asegure o se garantice a través de esta ley el ingreso y la inserción al servicio público o al sector privado. Generalmente nosotros como jóvenes estudiantes carecemos de recursos necesarios para poder ingresar a la universidad, para poder solventar diversos gastos que genera la vida diaria. Por eso hoy en día esta propuesta encaminada a la asamblea busca beneficiarlos a todos ustedes, a todos nosotros. En algún momento yo fui parte de esa limitante económica y en virtud de aquello ideamos esta propuesta que busca solventar todas las necesidades que en su momento tendremos. A su vez, presentamos la ley de control de distribución de los productos de insumo masivo. A través de esta propuesta buscamos evitar y terminar la intermediación que existe, que lamentablemente se ha empoderado a través del tiempo en nuestros productores, en nuestros agricultores, en aquellas personas que trabajan la tierra, que trabajan el campo, aquellas personas que trabajan en el mar y que traen esos productos para que nosotros los consumamos. Lamentablemente estos productos son sometidos a intermediación, son sometidos a intermediarios, y es por esto que existen costos elevados en los productos de la canasta básica familiar. A eso nos encaminamos como jóvenes, a eso nos encaminamos como jóvenes socialistas, que buscamos presentar propuestas coherentes, propuestas reales que pueden ejecutarse de la mejor manera en beneficio de todos nosotros. Quizás para mí el tiempo es un poco largo, no quiero elevar cosas que no estén dentro de mi propuesta. Esto es básicamente lo que es parte de la propuesta que hemos presentado y que hemos dado a conocer a la sociedad. Redundar no está dentro de lo planeado, simplemente decirles a ustedes que soy un joven que quiere luchar y defender todos sus derechos y hacerlos garantizar a través de la Asamblea. Muchas gracias. A continuación, al quinto expositor de la noche, el ingeniero Bruno Poggi Guillén, candidato a asambleísta provincial por el Partido Progresista Ecuatoriano, pre-lista 10. Estoy medio cojo y me recuerda a Pedro Delgado, pero tranquilo que yo sí estudié y no falsifiqué mi título. Buenas noches, queridos amigos. Gracias por esta oportunidad. Cuando me llamó Yandri Aguayo, por esta Yandri, bueno, está atendiendo los medios, ¿no? Le toca a él, ¿no? Y me dijo que estaba invitado acá. Yo enseguida le respondí que sí, y me agradeció porque me dijo que, bueno, yo había estado también como candidato acá hace 4 años a la alcaldía de Puerto Viejo y tuve el honor de dirigirme a ustedes.
él me dijo que gracias por apoyarlo. No, de ninguna manera. Yo creo que es una obligación y la prueba de que todos mis compañeros candidatos, para quienes les pido un fuerte aplauso por haber venido, es la manera que se tiene y que debemos nosotros honrar y respetar a nuestros mandantes. Queridos amigos, ustedes me conocen. Tengo ya algunos años, largos años, diciendo mi verdad, tratando de decirle al pueblo de Manabí, de Portoviejo, cuál es nuestra visión, porque el mismo derecho que tienen las actuales autoridades, nuestras actuales autoridades nacionales, regionales y seccionales, asimismo tengo yo el mismo derecho, manabita y portovense de sepa, a decir cuál es nuestra visión para el desarrollo de nuestras ciudades y nuestra provincia. Y evidentemente lo que actualmente sucede está totalmente dispara a lo que yo anhelo y creo que pueda funcionar. A ver si lo cambiamos. Hola. Gracias. ¿Para qué ir a la Asamblea Nacional? ¿Para qué ir a la Asamblea Nacional? Bueno, no importa. Creo que tengo buen timbre de voz, así que para el otro compañero. ¿Para qué ir a la Asamblea Nacional, queridos compañeros? Si hoy día hemos escuchado aquí algunos candidatos asambleístas que, o sea, la verdad es que a veces yo pienso que mejor es no hacer nada, por cruzarnos de brazos, porque hay que aprobar, hay que tramitar. Entonces yo creo que lo peor que se puede hacer es no hacer nada. Lo peor que puede hacerse es no hacer nada. ¿Cómo estamos ahorita? Hace un año atrás, un amigo mío me hablaba de, perdón que voy a nombrar a la Liga de Portoviejo, que era un equipo ícono de la ciudad y estaba muerto, nadie lo quería coger. Entonces la gente decía, no, ¿y para qué vas a coger la liga si ya no hay nada que hacer? Sin embargo, todos juntos logramos salvar y salvamos el nombre del equipo. Y yo estoy convencido que se puede vivir y ser diferente. Y nosotros vamos a ir básicamente con 4 leyes que queremos nosotros presentar en la Asamblea Nacional. Una tiene que ver con el empleo joven, el empleo de ustedes, la gente joven, que va a generar en el Estado ecuatoriano para este año, más o menos va a haber alrededor de 4.000 millones de dólares que se van a contratar, en contratación pública. Nosotros vamos a proponer, a presentar una ley y vamos a trabajar con todas nuestras fuerzas para tratar de que la aprueben y la consigan y socializar con todos los actores, con las diferentes bancadas, para que, al igual que se hizo una reforma en la ley de la seguridad social, que se obligó a, con penalización, a las personas que no aseguraban a sus empleados, porque en la ley de seguridad social todo el mundo decía, bueno, yo tengo un negocio y yo sí afilio a la gente, pero era mentira. Y yo creo que esta es una de las cuestiones positivas del gobierno, y ojo, que después dicen que los roldosistas no reconocemos nada. Yo creo que la ley de seguridad social fue una ley importante que hizo justicia con la mayoría de los empleados que no estaban asegurados en el seguro social. A esa misma ley nosotros queremos ir a una reforma a la ley de contratación pública para que de cada contrato de monto de $150.000 para adelante, cada $150.000, el contratista se obligue a contratar a un estudiante de último año en la rama que tenga déficit. Por ejemplo, el arquitecto Jorge Ceballos, que está aquí presente, consigue un contrato, por ejemplo, en cualquier entidad del Estado, digamos que en un mundo paralelo, perdón, arquitecto, que lo tome como ejemplo, pero usted es arquitecto y profesional, y consigue un contrato de una escuela de $200.000, digamos, por si acaso no es la del Milenio, ¿no? Esa cuesta mucho más, de $200.000. Entonces la ley que nosotros vamos a proponer dice que por cada $150.000 tiene que contratar a un estudiante de cualquier especialidad en la rama en que él tenga deficiencia. Porque la gente escucha contratación pública y dice, bueno, va a contratar a un estudiante de ingeniería civil o un estudiante de arquitectura. No, porque digamos que en la empresa del arquitecto tengamos que en la empresa de él tenga déficit, por ejemplo, en el área jurídica. Entonces él se obligaría a contratar a un estudiante de leyes. O digamos, no, yo estoy bien en leyes, tengo a mi asistente de ingeniero, tengo a mi asistente de arquitecto. Entonces, a la final, el déficit de él es en el área de contabilidad y tiene que contratar a un estudiante de economía o de ingeniería comercial. Ese es un poco el espíritu. ¿Y cómo se controla esto? A igual manera de que
en la contratación pública, nosotros los ingenieros, yo soy ingeniero civil, cuando se presenta una planilla, se presenta con los justificativos del caso. El justificativo del caso acá sería un certificado de la universidad con 30 días de validez que el estudiante es estudiante de último curso y de la afiliación al Seguro Social. Si fuera 4.000 millones de dólares que van a hacer este año, que se van a contratar en contratación pública, Un minuto. y ustedes lo dividen para 150.000 dólares, vamos a generar 26.666 puestos de trabajo, solamente con esa ley. Yo por eso, nosotros estamos preparando, si se pueden meter en nuestra página web, en algún momento podemos socializar el tema. Esa es una de las propuestas que nosotros queremos, vamos a llevar a la Asamblea Nacional. Más adelante voy a tratar de resumir menos y de resumir un poco más y presentarles el resto de propuestas. Quiero, al final del tema, agradecer a la hermana Grace, a doña Juanita, a Ana Rodores, a Mauricio, a Fernando. Gracias por venir a apoyar a Pepe también. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos. Recibimos a continuación al sexto expositor de la noche, el licenciado Erwin Valdivieso Solórzano, candidato asambleísta provincial por el Movimiento Ruptura Lista 25. Gracias, buenas noches con todos y en la persona de las principales autoridades dirigentes de este Centro de Educación Superior, a nombre de Ruptura, nuestro sentido pésame por la gravísima pérdida que tuvieron hace días atrás. Cada vez que se pierde la vida de un joven, capaz que se perdió por allí también la posibilidad de un gran líder. Así que de verdad, con mucho sentimiento, nuestro reconocimiento por la pérdida universitaria. Bueno, yo soy Erwin Valdivieso. Estoy con estas manos que no le han robado nada a nadie y con esta frente muy elevada, muy altiva y con la vista firme, mirando de frente para decirles que como nunca hemos sido candidatos a nada, nunca hemos sido dirigentes ni funcionarios de nada, queremos hoy plantear una alternativa para Manaví. Nosotros en Ruptura tenemos mucha gente joven. Les comento que yo soy el de más edad en esa organización y no soy tan viejo. Las canas sí me envejecen un poco, pero no soy tan viejo. Pero eso sí, con las ganas y la decisión de los buenos manavitas de replantear el concepto de la representación política. Nosotros secuencialmente hemos renegado de lo que hemos elegido y luego lo desechamos porque entendimos y comprendimos que solamente nos utilizaron en tiempo de campañas o en tiempo de elecciones. En Ruptura queremos plantear cosas diferentes, queremos decirles que vamos a revitalizar o a redimensionar el rol de la representación política. Y para el efecto no vamos a inventar mucho, porque como ustedes sabrán, también el que ofrece bastante, capaz que poco cumple. Y en términos políticos somos muy dados a ofrecer mucho. Y luego a decir, bueno, fue una oferta más, una decisión más, fue tal vez una intención más que tuvimos. Pero en la práctica, luego muy poco se ha recibido y particularmente en Manaví. Esta provincia que tiene más del 10% de la población nacional, que tiene el 10% de la representación legislativa, que tiene una enorme potencialidad solamente equiparable a los tradicionales polos de desarrollo nacional, no es nada más que una provincia que ha comenzado a recibir dádivas y decisiones, inclusive políticas. Acá para ser concejal, para ser asambleísta, para hacer lo que sea, hay que pedir permiso a Guayaquil, a Quito, a Panamá, a Una Molinera, donde sea, porque no hemos sido capaces de reconocer la condición y la capacidad que tenemos. Yo, perdónenme si a veces resulto medio duro para decir las cosas, pero esa fue mi característica. Yo digo las cosas por su nombre y como se llaman. Y en esa me toca incluso emprender en este proceso electoral, que es inédito para mí, porque nunca he sido candidato. Pero ahora bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo digo que no hay que inventar mucho. Y tampoco a nosotros, y particularmente a mí, nadie me quita el derecho a reconocer el mérito de los demás. Y en la Asamblea Nacional, como dijo el ingeniero Guillén, están 3 leyes, durmiendo el sueño de los justos. La ley de aguas, la ley de tierras y la ley de semillas. Planteadas por asambleístas del oficialismo o por el oficialismo actual. Y como en el país el petróleo, ni por acuerdo, ni por decreto, ni por resolución va a permanecer eternamente bajo tierra, hay que volver los ojos al campo. La tradición ancestral de los ecuatorianos y particularmente de los manavitas ha sido hacer producir la tierra.
si nosotros no volvemos a la tierra con las condiciones que la modernidad exige, de gente profesional, formada para sacarle provecho al proceso productivo, este país va a colapsar. El petróleo se termina máximo en 20 años y de eso nadie se escapa. Entonces los bonos ya no habrán, las regalías tampoco, y las dádivas del gobierno, los subsidios mucho menos. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comenzar a sentar bases para producir más y mejor. Eso es lo que sabemos en el Ecuador. ¿Y por qué hablamos de estos 3 proyectos que hay que aprobarlos, sea como sea y a costa de lo que sea, hemos dicho? Porque de eso sí se va a beneficiar mucho nuestra provincia. Manabí, mucho más que otras regiones del país, tiene una profunda vocación agropecuaria. Y hay que tener la ley de aguas para garantizar que en esta provincia, que no siempre hay agua para consumo humano y mucho menos a veces para riego, con la ley de aguas, que hay que zafarla y quitarla del control de los que quieren hacer uso y usufructo de ese bien natural, nos permita tener eso para producir la tierra, para hacerla parir bien, pero también para garantizarnos en el consumo humano. Y eso hay que complementarlo con la ley de tierras, porque si tenemos agua y tenemos tierras, pero no legalizadas ni determinadas, que es lo de producción agropecuaria y que es lo de uso urbano en muchos casos, tampoco va a servir de mucho. Un gravísimo problema de Manabí es el minifundio. El minifundio que no ha permitido la legalización de la tenencia de la tierra. Y hay que lograrlo para que con ello se acceda al crédito, a la tecnificación, a la capacitación, a la innovación tecnológica productiva. Y eso complementado con la ley de semillas, que no es lo mismo que hablar de transgénicos, como alguien alegremente dijo por allí. Debe garantizar que los conceptos de productividad al país le generen en mucho tiempo a futuro, pero a partir de ahora, sentando las bases, recursos necesarios para compensar esa bonanza, entre comillas, petrolera que nos ha permitido y nos ha vuelto totalmente dependientes. Por tanto, en esos 3 frentes me la jugaré a costa de lo que sea. Yo he dicho que no tengo patrones, que no tengo jefes, que no tengo quien me imponga una conducta que no sea sino la de defender el derecho del país y particularmente de Manabí. A eso quiero ir a la Asamblea, a jugármela con voz firme, porque estoy dispuesto y decidido a lograr cosas importantes para Manabí. Y una adicional, que es, allí sí, a profundidad la revisión de la Ley de Educación Superior. El que piensa en pequeño, actúa en pequeño. Pero yo planteo que se elimine la tesis de grado para los profesionales de las universidades ecuatorianas, cambiándola por un proyecto productivo que, vinculado al sistema financiero nacional y al código de la producción, permita no salir a mendigar trabajo, sino avalados por el CNCID, que tiene que tener todas las exigencias de la tesis hasta ahora. Cambiarlo por un proyecto que, vinculado al sistema financiero, permita créditos a los profesionales para trabajar y producir trabajo y ocupación de mano de obra y dinamización de la economía. A eso vamos a la Asamblea, pero también una gestión. Dicen que el legislador no puede sino legislar y fiscalizar, y eso es la cómoda. Como no puedo hacer nada, no me reclamen después. Mentira. El que tenga bien puesta la camiseta de la representación, y en este caso bien puesta la camisa de Manabí, tiene que jugársela. Y a Manabí, a ciudades como Portoviejo y otros cantones, hay que dinamizarla en su economía. Y yo sí seré un gestionador, aunque me digan que tenga que irme a mi casa. Pero me la juego, señores. Muchas gracias. Recibimos a continuación a la licenciada Melissa Mora, candidata asambleísta provincial por MPD Pachacuti, lista 15-18. Damas y caballeros, dirigentes de la Asociación de Estudiantes, maestros, maestras de este importante Centro de Educación Superior, distinguidos caballeros de la mesa directiva, candidatos, no puedo decir candidatas, bendita me siento entre ustedes, caballeros, pero aquí estamos. Quiero destacar también en esta noche que nos acompaña la doctora Lourdes Tibán, compañera asambleísta y candidata a la Asamblea Nacional. Muchas gracias, jóvenes estudiantes, por permitirnos estar acá
con todos ustedes. Realmente lo que venimos haciendo los candidatos y candidatas con Alberto Acosta, futuro presidente de los ecuatorianos por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas, MPD Pachacuti 1518, es justamente esto que ustedes han tenido, esta iniciativa. Es decir, nosotros no somos de andar convocando a grandes concentraciones pagadas, exigidas, no, porque creemos que nuestra Capira, la Liga de Puerto Viejo, llena más nuestro Real Tamarindo. Entonces nosotros somos de caminar paso a paso, de conversar, de dialogar con nuestro pueblo. Y hemos planteado a nivel del país, no decirles qué vamos a hacer, qué podemos hacer juntos cuando seamos gobierno. Y en este caso, qué podemos hacer juntos cuando estemos en esa Asamblea Nacional, compañeros y compañeras. Y quiero plantearles, a nombre de los candidatos y candidatas, que por acá está un joven abogado como Jordano Gorosabel, que también es candidato en nuestra lista. Gracias, Jordano, por estar con nosotros. Quiero decirles que nosotros en Manabí nos hemos planteado y somos claros. Aquí no hay que darle la vuelta a las cosas. Nosotros tenemos una constitución y es una constitución manabita. Una constitución elaborada, escrita y aprobada aquí en la tierra del hombre más grande que ha tenido el Ecuador y manabita para orgullo de nosotros, allá en Montecristi, la tierra de Alfaro. Esa constitución, que es una constitución garantista de derechos para todos los ecuatorianos y ecuatorianas y hasta para la naturaleza, es una constitución que hoy están planteados esos derechos. Simple y llanamente, lo que tenemos que hacer frente a la estafa que esta Asamblea Nacional y su mayoría no ha hecho es hacer concreciones y aplicación en la práctica de esos derechos a través de las aprobaciones de las respectivas leyes. Por lo tanto, nosotros vamos a la Asamblea Nacional, sí, a aprobar nuevas leyes que están pendientes, vamos a reformar algunas leyes que fruto del veto del señor futuro expresidente de los ecuatorianos, lamentablemente ha afectado a muchos y a muchas en este país. Pero también vamos a hacer algo que no he escuchado de mis compañeros que están acá candidatos. Vamos a fiscalizar, señores y señoras. Aquí la corrupción, vamos a ser intolerantes con la corrupción, señores y señoras. Por lo tanto, esa corrupción de archivo se acaba, señores. Aquí se les acabó la fiesta y vamos a fiscalizar todos los estamentos del Estado, del gobierno y de los organismos seccionales, así como de los ministerios y de las instituciones públicas y las instituciones de desarrollo. Nada que aquí le cambiamos el nombre, nada que se acabaron. ¿Y cómo es eso que pasaron así? Y aquí nadie dice nada, que las gotas de petróleo que han echado por las carreteras de esta provincia no han tenido ninguna fiscalización. Eso lo vamos a hacer y aquí estamos para hacerlo, con la fortaleza, con la valentía que a nosotros nos caracteriza. Pero quiero plantearles de manera puntual que los proyectos de ley que vamos a llevar a la Asamblea Nacional se sintetizan en algunos. Primero, estamos pensando en el desarrollo de esta provincia y que ese desarrollo vaya a irradiar y sea el ejemplo para el resto del país. Por eso, y Alberto Acosta, el gobierno de la Unidad Plurinacional, así lo está acatando, o más que acatando, acogiendo de parte nuestra. Vamos a legislar, y si alguno de los que están aquí sale como asambleísta, les planteo que vamos a legislar para convertir a Manabí en una región especial agropecuaria, pero de la mano con un proyecto de ley de desarrollo productivo en el agro, en la pesca, en la ganadería y en el turismo, que son los ejes de desarrollo que tiene esta provincia y el país. Dejemos de ser transportadores de la materia prima que producimos para convertirnos en transformadores. Basta de importar el soluble cuando nosotros exportamos
que debe de devolverle la autonomía a las universidades, así como también debe de garantizar el libre ingreso a las universidades jóvenes. Yo sé que esta es una universidad privada, pero también estoy convencida que muchos de los que están aquí hacen un sacrificio muy grande. Su familia, ustedes, renuncias para poderse educar. Y aún así, hablando de la educación de élite que hoy quiere este gobierno y de la denominada meritocracia, hoy se plantea incluso que estas universidades incrementen el valor de sus matrículas y de sus semestres. Eso no lo podemos permitir, que le sigan metiendo la mano al bolsillo a nuestra juventud para educarse. Por lo tanto, esa ley la vamos a reformar y con ustedes, así como defendimos y a la cabeza estuvimos defendiendo que esta Universidad San Gregorio de Puerto Viejo no vaya a ser cerrada como tantas que se han cerrado. Muchísimas gracias y en la segunda parte voy a plantear los otros temas. Recibimos a continuación al octavo expositor de la noche, el ingeniero José Félix Vélez, candidato asambleísta provincial por el movimiento Alianza País, listas 3565. Buenas noches, queridos alumnos, queridas alumnas, estimados compañeros candidatos asambleístas en Valdivielso, ingeniero Jorge Zambrano, abogado Vinicio Tapia, querida amiga Meli Zamora, estimado amigo Poli, arquitecto Jorge Ceballos, abogado Fabricio Cedeño, Lucho Mendoza, y estimado amigo Richard Guillén Zambrano. Bueno, quiero felicitar a los que han organizado este evento. Creo que esto es la razón para elevar el debate. Venimos aquí con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Esta fiesta democrática no es otra cosa que eso, demostrar a la ciudadanía, demostrar a los habitantes de los 10 cantones que componen el Distrito Sur, que estamos contentos de ser candidatos y que con seguridad todos tenemos no solo buenas intenciones, sino la firme convicción de que al ir a la Asamblea vamos a trabajar por maravilla. Entiendo que a todos los candidatos se nos pidió el currículum y también comprendo que por la falta de tiempo, porque 1 hora y media para este programa tan importante no se pudo dar, pero yo quiero expresar que tengo mucha vinculación con la universidad y que gracias a eso puedo ser una persona muy conocida en la provincia. Mi vida universitaria, 41 años, desde el año 1971, cuando ingresé a estudiar en la carrera de Ingeniería Civil, hasta ahora, el 5 de junio del 2012, pude participar en 20 elecciones, por lo tanto, me aceptaban y yo creía, por supuesto, porque así era, como un político universitario. Gracias a Dios y a los amigos, a la gente que me apoyaba, pude ganar todas esas elecciones. Y ya mucha gente me reclamaba que por qué no participaba en la política partidista fuera de la universidad. Y créanme, durante los 15 años que estuve de rector hasta el 5 de junio del 2012, tuve muchísimas oportunidades. No miento si les digo que siquiera tuve 25 propuestas de diferentes partidos políticos para ser candidato. Y yo les decía, por supuesto, agradeciendo esa benevolencia, que todavía no era el momento. Y había una sola razón. Yo decía, para mí, era un hombre sensato, que el día que yo fuera a ser candidato era para ganar. Esto no quiere decir, estimados amigos, que las personas que aceptan ser candidatos, sabiendo que nunca van a llegar, sabiendo que su partido, el que les ofrece, no tiene un respaldo popular, no digo que son insensatos, por supuesto. Yo es que digo mi criterio. Yo no voy a ser insensato de aceptar ser candidato por ser candidato. De esa manera hubiera sido un perdedor siempre en todas las campañas, porque los partidos que me ofrecían ese respaldo no era un partido capaz de ganar una elección, y se ha comprobado con los sistemas que hay de elección. Esa paciencia, esa oportunidad llegó exactamente ahora, cuando se me ofreció el 5º puesto en una lista del partido más fuerte y vigoroso del país. Puede ser que aquí los distinguidos amigos tengan algunas contradicciones con el partido, con el presidente. Yo aquí no vengo a confrontar con nadie, jamás. No vengo a discutir acciones de eso. Ustedes quieren es propuestas, quieren ideas, quieren escucharnos,
¿Qué vamos a hacer principalmente por las universidades? ¿Qué vamos a hacer por los agricultores? ¿Qué vamos a hacer por los amplios sectores de la provincia que tanto necesitan? Es verdad, y hay que reconocer, este gobierno ha hecho cosas que nunca antes hicieron. Y ahí sí yo creo que con mucha sinceridad, con mucha objetividad, muchas personas, incluidas las que están en movimientos contrarios al del presidente, reconocen la gran labor que se hace. Yo no vengo aquí a hablarle tanto de eso porque eso sería repetirle. Solo quiero reconocer que cuando acepté ser candidato por Alianza País es porque me identifico plenamente con el proyecto político del presidente Correa. Me identifico plenamente con el accionar. Imagínense ustedes, viendo las estadísticas, en los últimos 13 años, los jóvenes profesionales y los estudiantes que han salido becados del país apenas llegan a 300. Y en los 6 años del gobierno de la Revolución Ciudadana, 5.200 personas han salido becados al exterior. Quiere decir que se le ha dado un impulso tremendo a la educación. Yo tengo la experiencia que el año pasado, 2012, hasta julio que yo entregué el rectorado, apenas 12 profesores de la Universidad Técnica de Manaví habían salido a Estados Unidos y Europa becados. Y en lo que va del año 2013, 32 personas profesionales han salido a especializarse. Eso nos da la pauta para ver que este gobierno es un gobierno de apoyo a todo. Yo siempre pongo ejemplos y me da la impresión de que mucha gente teme. Yo felicito a mi amiga Mary Zamora. Aquí está la doctora Lourdes Iván, que son luchadoras. ¿Quién no puede reconocer en ellos mujeres luchadoras, mujeres leales a su partido? Te digo, mis amigos de Alianza País, yo voy a ser un asambleísta diferente. Estoy de acuerdo con lo que dijo Erwin Valdivieso, que los asambleístas, para sacarse la responsabilidad que tienen después, van a legislar y fiscalizar. Claro, ¿acaso no sabemos eso? Pero a legislar y fiscalizar de martes a jueves. Perdóneme, yo creo que muchos asambleístas han cobrado un sueldo sin justificar. Yo, a más de ir a legislar y fiscalizar, porque es la obligación de todos los asambleístas, estoy repitiendo el discurso y creo que estamos muy bien porque ya algunos amigos me están criticando. Voy a convertirme en el impulsor de todas las obras que el gobierno nacional tiene para Manaví. Pero antes de hablar de esas cosas, quiero referirme que tengo propuestas a reformar algunas leyes, principalmente la Ley de Educación Superior, en el punto que habla específicamente sobre el ingreso de los bachilleres a las universidades. El artículo 82 de la Ley de Educación habla sobre el Sistema Nacional de Admisión y Nivelación, pero no es la ley, es el reglamento a la ley, el artículo 3 y 4, pero no es el reglamento exactamente, es el reglamento interno del CNESI, que impide que miles de estudiantes, bachilleres, no puedan ingresar a las universidades, y tenemos una propuesta clara a eso. Otra propuesta, no estoy de acuerdo en el punto que la ley de tránsito, cuando existe un accidente, porque a alguien se le ocurre no ser responsable en un vehículo, se sanciona. El artículo 83 de la ley de tránsito sanciona a todas las unidades, a todas las cooperativas, a todas las operadoras. Me parece un absurdo, una injusticia. Perdón, pinche que le pasé a usted. Lamentamos, pero son las reglas de la base que tenemos que cumplir. Sabemos que el tiempo para los candidatos es escaso, pero lamentablemente hay un tiempo estipulado que tenemos que respetar. Recibimos a continuación al ingeniero Jorge Zambrano Cedeño, candidato asambleísta provincial por el movimiento Creo, lista 21. Muchísimas gracias, muy buenas noches, compañeros y compañeras de la mesa directiva. Cuando se nos convocó a los manavitas a votar por la constituyente, en esa época se nos decía que íbamos a trabajar por una nueva constitución que iba a cambiar la historia del país. Prácticamente se nos hizo soñar a los ecuatorianos que con la nueva constitución íbamos a ser felices toda la vida o el resto de nuestras vidas de aquí en adelante. Pero ya está vigente la nueva constitución garantista, como se ha expresado efectivamente, pero siguen los problemas. Y en épocas de campaña como la actual, parecería también que los problemas del país tienen solución fácil.
porque hay muchísimas propuestas que se pueden dar para cada uno de los problemas que aquejan a nuestra comunidad. Educación, salud, seguridad, el problema del campo, la pesca y otros, el turismo, en fin, tantas cosas tienen propuestas diferentes y aparentemente inteligentes. Pero esto nos puede llamar la atención para analizar que el problema, como siempre lo hemos dicho, de fondo es administrativo. El país necesita ser administrado de una manera eficiente, eficaz, de tal suerte que los recursos de todos nosotros se manejen para resolver los problemas. Y esta es una responsabilidad del Ejecutivo. Las leyes, las normas permiten a esa autoridad actuar de una u otra manera de acuerdo a lo que está establecido en las leyes. Pero nosotros, los ecuatorianos, debemos entender que los legisladores debemos principalmente luchar porque se cumpla con los derechos que están aquí consagrados. Hoy tenemos una constitución que después de haberla leído y estudiado, podría decir que es una camisa de fuerza para cualquier persona que administre el país. ¿Por qué es una camisa de fuerza? Porque los derechos que están aquí consagrados para todos nosotros, no va a ser posible que ningún administrador, cualquiera que sea del país, pueda cumplirlos de la manera directa desde el gobierno nacional. Se hace necesario una reestructuración del manejo de los recursos para que de manera más eficiente, más productiva, esos recursos realmente resuelvan los problemas de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y la única forma de hacerlo es a través de una desconcentración o descentralización o inclusive una alternativa aún más eficaz como las autonomías. Hace algunos años, los manavitas y otros fuimos consultados a través del mecanismo legal si estábamos de acuerdo por las autonomías. Más del 90% de los manavitas dijimos sí a las autonomías. Sin embargo, se desoyó ese reclamo comunitario. La Constitución en su artículo 1 dice claramente que el país se estructura en forma de república y se administra de manera descentralizada. Así dice el artículo 1 de la Constitución. Pero ¿qué estamos viviendo hoy día? Un país cada vez más centralizado, más centralista, el poder cada vez más en manos del Ejecutivo. ¿Cómo puede un ministro de Educación, por ejemplo, entender el problema de la escuela fiscal más alejada de Quito? ¿Cómo puede entender un ministro de Salud el problema de la salud de cualquier pueblo de nuestra comunidad ecuatoriana? Si acaso estos servicios elementales e importantes para la vida de todos nosotros fueran descentralizados, no solamente la autoridad local quien va a poder realmente darle ese servicio de manera más eficiente, sino que también habrá una participación más democrática de todos nosotros en el manejo del recurso. Porque ya no va a haber justificación alguna de que el ministro no envía los recursos o que la autoridad superior no entrega los requerimientos para dar ese servicio de manera eficiente, sino que tendremos que reclamarle a la autoridad local respuestas y resultados de los recursos que está manejando. Queridos amigos y amigas, fui alcalde de Manta durante 13 años y quiero usar el término o la frase de José Martí. Conocí al monstruo en sus entrañas. Me refiero al sistema que estamos viviendo. Un sistema que está estructurado para manejar las cosas de manera corrupta. Acá, en nuestra patria, lamentablemente, la excepción es la honestidad. Y casi podríamos decir la norma
es la corrupción. Eso no va a cambiar con norma alguna o con ley alguna, sino con una reestructuración del manejo del Estado. Muchísimas gracias. Recibimos a continuación al abogado Fabricio Cedeño, candidato asambleísta provincial por el Partido Social Cristiano, lista 6. Buenas noches, señores estudiantes, comisión organizadora, señores y señoras candidatas. Celebro como el que más la iniciativa estudiantil, porque yo he sido uno de los candidatos que ha venido promoviendo de que quienes quieran ser elegidos deben debatir las propuestas a ustedes, a la ciudadanía. Y les digo esto porque muchos creen que abusando groseramente de la publicidad aspira a ocultar la incapacidad. Y ese tipo de actitudes son las que a la ciudadanía toda la tiene llena de desazón. No cree nada ni nadie. Hemos perdido la capacidad de asombro. El que se lleve $800.000 sin garantía no pasa nada. El que utilice la valija diplomática para droga no pasa nada. El que haya funcionarios que comen cheques de coimas tampoco pasa nada. Eso me llevó a conversar con los amigos y amigas que creen y promueven mi candidatura. Y llegamos a una conclusión de que a la ciudadanía le quita el sueño son otras cosas. Tu papá, con seguridad, duerme a pierna suelta, ni se acuerda de que USAC se llevó $800.000. Tu familia, por ejemplo, tu mamá, duerme plácidamente, ni se acuerda del narcobalín. Pero ¿sabe quién no deja dormir? A tu papá y a tu mamá. El alto índice delincuencial. Cuando tú o usted viene a la universidad, con seguridad su mamá le da una bendición. Porque no saben lo que va a suceder en las calles. Yo de eso les vengo a hablar. De lo que realmente les quita el sueño y les preocupa. Hoy el índice delincuencial ha subido. No es percepción, señores. Nosotros como Partido Social Cristiano promovemos el endurecimiento de las penas. Hay gente que me dice, abogado Fabricio, pero es que con el endurecimiento de las penas usted no va a resolver el problema. El delito tiene otra motivación, sí, pudiera ser. Pero yo prefiero endurecer las penas para que el delincuente, el ladrón, el secuestrador, el violador, sepa que las leyes están a favor de las víctimas y no de los victimarios. Hoy las cosas están al revés. Los delincuentes están mejor armados que la policía. Usted, yo, mis compañeros, estamos desarmados. Son políticas prodelincuenciales. Nosotros no estamos a favor de la delincuencia. No hemos estado ni vamos a estar. Por eso queremos llegar a la Asamblea. Justamente a plantear las reformas legales para frenar la delincuencia. Para lograr que ustedes y sus padres vivan tranquilos. Y no es como es ahora. La delincuencia en las calles libremente matando y extorsionando. Y nosotros en las calles, en las casas, encerrados, bajo rejas. Así no es la cosa, compañeros. Por eso decidí ser candidato asambleísta. Y por eso aspiro a que ustedes me ayuden a llegar para poderles servir. Otra de las cosas que con mucha preocupación veo, y me alegra de que otros compañeros lo hayan tomado, la reforma al reglamento del SENACIC que sigue el ingeniero Vélez. Yo soy abogado, elegí que estudiar. Y hoy estudio una maestría en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil porque quiero ser mejor abogado. Pero fue mi elección. Hoy ya no. Hoy te dicen que debes estudiar otra cosa. Señores, tampoco compartimos aquello.
Nosotros creemos en la libertad consustancial del ser humano de poder elegir y hacer lo que quiere dentro de un marco legal y civilizado. Esa es la propuesta de las 6. Un partido que hoy se sintonizó con lo que todos querían, renovación, un quiebre generacional. Yo lo represento. Atrás quedaron las cosas que muchas veces nos encasillaban. Hoy, la 6 está representada por gente preparada y joven. Yo soy Fabricio Cedeño, de la 6. Muchos tratan de endosarme cuestiones y errores del pasado. Yo respondo por mis actos y miro de frente, frontal y firme. A eso quiero llegar a la Asamblea, justamente a rescatar los valores. Ojalá no se sientan aludidos o aludidos muchos candidatos y candidatas. Pero hay mucha gente que ha visto la política como negocio, de partido en partido. Ayer fueron celestes, rojos, lilas. Hoy ustedes los ven. Mañana no sabemos. Señores, yo soy de una sola línea. Principios y valores basados en la doctrina social de la iglesia. No solo de membrete. Hago lo posible. Lo intento por llevarlo a cabo y practicarlo. Yo soy Fabricio Cedeño, orgullosamente de la 6. No he encontrado ningún argumento que me avergüence de ser socialcristiano. Tanto es así de que hoy me presento con ustedes de manera firme para decirles: ayúdenme. Si ustedes quieren que llegue gente nueva y joven y preparada a la Asamblea, raya todo la 6. Soy Fabricio Cedeño. Muchas gracias. Una vez terminadas las 10 ponencias que hemos escuchado en esta noche, vamos a dar paso al cuarto punto del orden del día. Inicio del conversatorio. A continuación, el micrófono va a estar abierto para cada uno de los estudiantes que deseen hacer preguntas para los señores candidatos presentes en esta noche. Iniciamos. Les recuerdo que cada candidato puede recibir máximo 2 preguntas en honor al tiempo. Les recordamos a los candidatos que tienen 3 minutos para responder cada pregunta. Perfecto, compañero. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, candidatos asambleístas. Buenas noches a los organizadores de este evento. Soy Manuel Andrade, pertenezco a esta universidad, a la sección nocturna, soy del tercer semestre de equiparación y quiero hacer una propuesta, una pregunta a los candidatos en general. Por ahí escuché que se hablaba de... Especifique, por favor, a qué candidato se dirige. Para el arquitecto Ceballos, cuando hablaba sobre el Wi-Fi y el Internet para las instituciones educativas, y él eso lo especificó para las públicas. Nosotros somos de una institución privada y queremos saber qué hay para las instituciones privadas, las instituciones educativas privadas. Gracias. Yo quisiera robar unos segundos solamente para decirles a la distinguida sala, mi intervención se centró exclusivamente a lo que era la invitación que me hicieron, a propuestas.
o a reformas o a las leyes que vamos a presentar. Por eso me senté, por el respeto a ustedes, a la universidad y a los organizadores, exclusivamente a eso. Vi con mucha sorpresa después que algunos hicieron discursos políticos, otros atacaron a la asamblea, otros hablaron del gobierno nacional, otros nos hicieron reír inclusive, otros dijeron por ahí que son nuevos en política y que tienen la mano limpia porque nunca han participado. Bueno, pero aquí nos conocemos todos, ¿no? Hayamos estado en política o no, todos nos conocemos. O sea, aquí sabemos quién es cada quien. En respuesta a la pregunta del distinguido ciudadano y estudiante, sí, precisamente estamos nosotros presentando una propuesta en ese sentido. Entramos a lo que es la parte pública porque dentro de la propuesta alcanza un ensamblador, inclusive de computadoras en el país, buscar la forma de subvencionar inclusive a los padres de familia para que puedan esa tablet pues, adquirirlas a precios muy cómodos y que no les perjudique a su situación económica. Y si queremos y vamos y apuntamos a lo que tiene que ver la empresa privada también. Pero la empresa privada tiene sus propias leyes, sus propias condiciones económicas y tratamos de no perjudicarle ni de meterle la mano al bolsillo, más allá de que la propuesta que hacemos nosotros es en mejorar nuestro sistema de vida en este país actualizado al mundo moderno. Yo no sé si me permiten contestarle la respuesta al señor periodista, porque tengo entendido que el señor estudiante... No sé. En todo caso, no sé si el distinguido estudiante está satisfecho con la respuesta o desea que la amplió un poco más. Vamos a apuntar hacia allá. Nosotros queremos hacer la primera ciudad de Wi-Fi en este país, como es en otro mundo más desarrollado que el nuestro, pero apuntamos hacia allá y lo vamos a cumplir. Seguimos, por favor. Las preguntas solo van a ser elaboradas por estudiantes de la Universidad Superior. Con el debido respeto, el micrófono va a pasar por todos ustedes, pero respetemos cada pregunta, ¿no? Muy bien. Por favor. Perfecto. La siguiente pregunta es mayor. Yo hablé de periodista aquí, hablé de un estudiante de comunicación. Me reservo ya el derecho de hacer preguntas, por favor. Perdón, que aclarar una cosa. No lo hice por ofenderlo, lo hice porque hay un momento de pregunta y uno... Sí, pero entregue el micrófono conforme vayan levantando la mano. Concrete. Sí, solamente conforme levantan la mano. Solo conforme levantan la mano, no hay problema. Bueno, yo creo que como comisión organizadora tenemos que aclarar algo. Primero, compañero, no es que no le permitimos hablar, simplemente que por respeto al candidato está en uso de la palabra. Si usted quiere preguntar ahora, yo me dirijo hacia usted y le doy el micrófono. Era concomitante el tema que estaba diciendo el señor. Y me extraña que la señorita... Puede hacerle hasta una segunda pregunta al mismo candidato. Puede ser hasta una pregunta al mismo candidato. Que mi pregunta estaba basada que él va a reemplazar la mochila a través de una tabla, y si esa tabla iba a ser financiada por parte del gobierno nacional. Que dice que la tabla va a ser financiada por parte del padre de familia. No dije eso, dije que se va a tratar de... Permítame, por favor. Era mi pregunta. Es pregunta la que le está haciendo el candidato. Es la segunda pregunta. A ver, insisto en esto, le pido por favor a mi buen amigo del exterior. La segunda pregunta con su terminal. Yo creo que hay un reglamento, y el reglamento yo lo respeto. Así he hecho todos mis actos públicos y privados. Me pregunta el señor y tengo que dirigirme a él. Si alguien me pregunta acá, tengo que preguntar si puedo responderlo o no. Me refería a eso. Si la pregunta va relacionada, con mucho respeto le respondo. Nosotros estamos en este proyecto de ley siendo precisamente y promocionando esta mochila escolar que se transforma en una tablet que ha facilitado y ha causado mucha expectativa en los padres de familia. Apuntamos nosotros, como le decía hace un momento, inclusive a buscar una ensambladora de computadoras en el país y buscar de alguna manera ayudar al padre de familia, porque debemos dejar el paternalismo de lado también. Si ahora compran libros que les salen en cantidades extremas de gasto de dinero, pues en una sola computadora puede tener todo y hacia allá apuntamos y abaratar el costo, pero también, obviamente, si abarata el costo, pues también tiene que poner, dejemos el paternalismo para siempre, tratemos de ir hacia allá y ayudar también al Estado ecuatoriano en este tipo de casos. Esta ley es una ley que la proponemos, pero con su ayuda y la ayuda de todos la podremos ir mejorando, así que aceptamos sugerencias también, ¿no? Pero no cree que cuesta
cuesta más comprar una tabla que comprar un multivehicular, señores. Estamos nosotros buscando la forma de abaratar eso. ¿Cuántos libros compra usted a su hijo y compare año a año lo que está haciendo? Yo creo que podríamos conversarlo de todas maneras. La página web de Jorge Ceballos, www.jorgeceballosm.com, con gusto le respondo. El límite de preguntas para el arquitecto Jorge Ceballos ya se excedió. ¿A quién se dirige? Buenas noches con todos mis compañeros y compañeras estudiantes. Como estudiante de esta universidad, de la Unidad Académica de Derecho, quiero plantear dos interrogantes a la profesora Mary Zamora, candidata asambleísta por la unidad de la Astillero. Una, ¿cuál va a ser las propuestas al interior de la Asamblea Nacional Legislativa con respecto al decreto ejecutivo 813 que mandó a la desocupación a miles de trabajadores o servidores públicos en este país? Una. Y dos, ¿cuál va a ser su propuesta o su proyecto de reforma frente a la ley intercultural de educación que ha condenado a miles de maestros a trabajar 8 horas diarias? Aquí está haciendo el uso de sus dos preguntas. 6 minutos. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Primero, la Constitución nos garantiza el derecho al trabajo y dentro de su respectivo articulado se plantean los principios que rigen el derecho al trabajo. Y por lo tanto, lamentablemente en este país, solo en este país, hay cosas que se han dado en 6 años de este gobierno, que afortunadamente ya va a acabar el 17 de febrero, donde estoy segura de que algunos, o puede haber en este caso, aquí en esta sala, que haya algún familiar, algún hijo, algún esposo, esposa, hermano, que haya tenido que sentir también esto que se le hizo a muchos profesionales, hombres y mujeres, que teniendo un trabajo se inventaron algo que incluso semánticamente no es coherente. Solo en este país la renuncia no es algo que tú lo acoges porque quieres o lo desechas o no lo coges porque no lo quieres. Simple y llanamente se planteó de que la renuncia es obligatoria y acompañada por la fuerza pública para que más de 20.000 servidores públicos hasta la actualidad hayan sido despedidos de sus puestos de trabajo. Frente a esta situación, el compañero Alberto Acosta ha planteado que el segundo decreto que va a firmar es la derogatoria del decreto 813. Y de la mano, nosotros en la Asamblea Nacional, con Lourdes Tibán, que encabeza la lista nacional, y nosotros acá, vamos a aprobar el nuevo Código Orgánico del Trabajo que garantice, primera cosa, estabilidad para los trabajadores. Segundo, un salario justo. La transitoria 25 de la Constitución habla del salario de la dignidad acorde al costo de la canasta básica. Y en este país se aumentan solo $26. Se hace una fijación de salario, más no un incremento de salario. Tercero, que tengan el derecho a la contratación colectiva y el derecho a la organización sindical. El trabajo dignifica a las personas y no se les puede quitar este derecho. Dos, la segunda pregunta. Vamos a la Asamblea Nacional, soy maestra, soy profesora, por si acaso, ese licenciado quítemele porque yo no soy como el señor este que, ¿cuál es? Delgado, ¿no? Delgado, que 20 años nos pasó engañando que tenía otro título, y ahí no dice nada el mechoncito del CNC. Entonces, aquel que plagia, como el que quiere ser vicepresidente,
y que ha copiado hasta su tesis. No, yo soy profesora orgullosamente normalista. Y vamos a la Asamblea Nacional porque realmente en esta etapa los maestros y maestras, aquí hay muchos maestros y maestras, hemos sido tratados, somos tratados como bandas de mediocres, al igual que los médicos, los maestros y los médicos. Vamos a ir a la Asamblea Nacional, señores candidatos, y aquí que están ustedes, porque vamos a recuperar la dignidad del trabajo y la profesión docente y la profesión médica. Y vamos por el único país donde existe y donde se quiere igualar supuestamente en su jornada laboral a los maestros con el resto de servidores públicos, es solo en el país. Ustedes averigüen, el trabajo docente tiene una jornada laboral pedagógica diferente a la hora del resto de servidores públicos. Por lo tanto, vamos a recuperar esa... Perdón, que es que hemos estado todo el día realmente y el aire acondicionado ya nos está agotando. Pero quiero decirles que vamos a recuperar la dignidad de los maestros y maestras, al igual que los médicos, y de todos los profesionales y los trabajadores. Y sobre todas las cosas, vamos a ir a la Asamblea Nacional porque vamos a recuperar la dignidad de Manabí y la dignidad de Portoviejo, capital de los manabitas. Con la fuerza del grito Manaba vamos a hacernos respetar, porque aquí en la práctica nos conocemos. Aquí no podemos venir solo con discursos y solo con ofertas. Nos conocemos todos y aquí sabemos cómo hemos tenido que enfrentar, cómo hemos tenido que soportar el peso de la persecución de los poderes del Estado. Y sin embargo, aquí estamos y vamos a ir a esa Asamblea Nacional con dignidad, con valentía, con firmeza, como lo es el Montubio manabita. Muchísimas gracias. Gracias por la intervención de la maestra Mary Zamora. Ella hizo el uso de sus 6 minutos, por eso en esta su intervención. Siguiente pregunta, ¿a quién va dirigida? Ya ella recibió sus 2 preguntas, por eso hizo el uso de sus 6 minutos para intervenir. Pero si desea puede dirigirla a otro candidato. Muy bien. Sí, dile paracetamol y solo nada. Hasta mañana lo llevo ya. Mañana lo vemos ya. Sí. Sí, gracias. La ley actualmente no garantiza libre acceso. Yo quiero contarle una anécdota. Bueno, antes de contársela, quiero decirle que estoy casi en 99% de acuerdo con la ley que presentó el Gobierno Nacional, a excepción del libre acceso a las universidades. Y le voy a explicar por qué. Resulta que en tiempos de revolución, un expresidente de la República nunca pudo haberse graduado. Y me refiero al doctor Rodrigo Borja Ceballos, que él mismo lo dice en su biografía, que fue un pésimo estudiante en la escuela, fue un pésimo estudiante en la secundaria, pero en la universidad despertó. Y fue el mejor estudiante y el mejor egresado de la Universidad Central del Ecuador, se graduó doctor en leyes, y gracias a eso llegó a ser muchos años después el presidente de la República del Ecuador. Entonces, en tiempos de revolución ciudadana, el doctor Rodrigo Borja Ceballos no hubiera podido ser presidente de la República, quién sabe. Entonces, yo en lo personal, y está en mi plan de trabajo, porque esto es importante que ustedes conozcan y se remiten a la página web del Consejo Nacional Electoral y conozcan la propuesta que nosotros hablamos, porque una cosa es lo que hablamos aquí y otra cosa es lo que hemos puesto y lo que vamos a hacer. Porque resulta que, y pongo como ejemplo, hace 4 años yo fui el único candidato a alcalde que presentó una propuesta de trabajo y la presenté en el Consejo Nacional Electoral, y por eso yo hablaba de los proyectos que necesitábamos para nuestra ciudad. Y ustedes ven lo que pasó. Se quiso hacer una revocatoria al actual alcalde de la ciudad, y cuando le fueron a ver de su propuesta, no había propuesto nada. Entonces, estas son cosas que a veces a los políticos nos hace daño cuando no cumplimos con nuestra palabra. Y es un poco el reflejo de lo que ha pasado esta noche aquí. Cuando a mí me da mucho dolor que he contado más de 27 estudiantes que han abandonado el salón, lo cual a mí me entristece mucho porque significa que hemos estado aburridos. Entonces, y los estudiantes nos abandonan. Y se quedan aquí los que acompañan a todos los candidatos. Entonces,
respondiéndole a su pregunta, yo estoy, y creo que el filtro, yo estoy a favor del libre acceso a la universidad y que el filtro debe estar en las universidades, que debe eliminarse, y como decía Fabricio, no decirnos lo que nos den haciendo, lo que queremos estudiar, sino que exista un preuniversitario, un preuniversitario de 6 meses, 1 año, en donde los estudiantes puedan ver si acceden o no a la universidad, pero no quitarle ese derecho legítimo que tienen los estudiantes de iniciar una universidad, porque actualmente con el sistema como está, resulta que el 70% de los bachilleres de la República, ¿qué van a hacer? Y ese es un tema grave. Yo lo estoy viviendo en carne propia, tengo 2 hijos adolescentes, y uno de ellos ya lleva como 2 o 3, yo le digo, oye, decídete algo porque Correa te va a dejar sin estudiar, porque en el momento que no, si no aprueba. Entonces ese es el asunto. Yo creo que se necesita y se debe dar libre acceso al estudiante y que el filtro esté en la propia universidad. Siguiente pregunta. ¿A quién se dirige? A don Erwin Valdivieso. Muy bien. Don Erwin, le tengo una pregunta. Usted dice que es un buen manavita, un portovejense de cepa, un hijo de agricultores, más o menos así entendí, ¿no es cierto? Usted dice que se va a parar, al llegar, se va a parar tieso en la Asamblea Nacional. Muy bien, manavita y esta situación. Pero al llegar allá, usted está en franca oposición. ¿Cómo lo va a hacer Erwin? Si allá en la Asamblea se maneja el asunto y los temas se manejan en base a una mayoría absoluta. Esa situación yo le quiero. Gracias, compañero. Bueno, primero una puntualización, decía el arquitecto Ceballos, todos ofrecimos esto, este es un acto estudiantil preeminentemente político, y aquí sí tenemos que conocernos todos. El antecedente de todos y para todos vale. Así que el revisar la hoja de vida, ¿verdad? Y el saber exactamente qué somos es fundamental para no volvernos a equivocar. Porque como nos hemos equivocado secuencialmente, estamos corriendo ese riesgo todavía. Así que yo sí exijo que se le revise el antecedente a cada uno. Y en lo otro he dicho que yo sí me voy a fajar, yo no tengo empacho en estar en mayoría o en minoría, de reconocer lo bueno o de criticar lo malo. Y ya es tiempo que los maravitas no piensen que porque estoy en oposición no soy capaz de hacer alguna cosa. Y si estoy en mayoría, me quedo sumiso, sometido y calladito, esperando órdenes. Yo para participar, y perdón que hable en primera persona, les dije a los de ruptura, yo no soy ni mudo ni sumiso. Yo voz sí tengo. Y tengo característica de buen manavita, reitero. Yo no me quedo callado. Y cuando se trata de algo positivo, me importa un comino, y perdón por hablar así, si esté a favor o en contra en la Asamblea Nacional. Lo de fondo es garantizarle a Manaví que se recupere el orgullo de la representación. Yo no tendré empacho, he dicho, en reconocer el mérito de alguna iniciativa buena si viene del Ejecutivo. Y yo no he dicho que voy a ser opositor. Seré frontal, sí, y propositivo, pero también crítico y enérgico para el caso que tenga que darse en cualquier circunstancia. Yo le garantizo que buscaré recuperar ese el orgullo de la representación, que es lo que en buena medida nos hace falta. Hemos comenzado secuencialmente a mandar gente que porque está en oposición, reitero, no dice nada, porque dicen que no pueden hacer nada. Y si están en el oficialismo, el jefe no le permite. Entonces es tiempo de replantear el concepto de representación y más allá de mayorías o de minorías, la intención cuenta. Y yo le garantizo que mudo no soy y sumiso menos, inclusive a la línea partidista. Eso se lo garantizo. Y repito, si no nos volvemos a ver y yo estoy en la Asamblea Nacional, usted sí va a tener noticias mías. Créame que va a tener noticias mías, porque no estaré ni para pintar una pared ni para decorar un salón. Yo sí tengo voz y característica de buen manavita por los 4 costados. Gracias. ¿A quién se dirige? Muy buenas noches al señor Erwin Valdivieso. Sí. Primeramente, buenas noches con todos.
me ha gustado mucho ese proyecto, pero quisiera que me profundizara un poquito más sobre lo de los estudiantes en el proyecto que se tiene. Y la verdad que ante todo mi respeto, pero me ha encantado el proyecto que se tiene. Con relación a la ley de educación superior, ¿verdad? Sí, yo he dicho que me la juego porque quien piensa en pequeño terminará actuando en pequeñito. Esa es la proporción de vida de cada persona. Quien quiere ser del montón terminará amontonado. Quien quiere deslotarse y hacer cosas diferentes es solamente cuestión que se decida. Yo estoy planteando que se revise la ley de educación superior en la parte de la tesis, que es mandante para poderse graduar en cualquier profesión. Y las tesis ahora, ¿para qué han servido? A veces para frenar carreras. Hay gente que por no hacer la tesis nunca fue profesional. Es la tesis también para la tesis hay que tener plata en el bolsillo, ¿verdad? Y la tesis en la mayoría de los casos, si no es un proyecto bueno, termina siendo comida de polillas. Eso nadie lo puede negar. La mayoría de las tesis nuestras, ¿dónde estarán? Dice uno. ¿Para qué sirvieron? ¿Dónde quedaron amontonadas? Entonces yo planteo que el CENESID, con toda la exigencia que tiene ahora, obligue a la elaboración de un proyecto productivo, de tal manera que si hay un ingeniero industrial, un ingeniero civil, un abogado inclusive, salgan a elaborar o hagan un proyecto que, avalado por el CENESID y reconocido por el Consejo Universitario respectivo, le permita vincularlo al sistema financiero, de tal manera que un ingeniero en cualquier profesión salga a generar trabajo con un crédito en el bolsillo, porque es un proyecto que será avalado por las entidades financieras y respaldado por el CENESID. Claro, al proyecto, que tiene que ser también revisado por la respectiva comisión de la universidad, habrá que adjuntarle toda la documentación del caso para que sea mandante, vinculante, no como ahora que se obliga a un proyecto de investigación, pero que también terminará siendo comida de polilla. El tema es hacerlo vinculante, mandante al sistema financiero, para que el profesional salga a generar trabajo en el área, en la especialidad que ha escogido. Y también comience a dinamizar la economía por la vía de la generación de oportunidades, porque también ahora ocurre que salimos de la universidad, o se sale de la universidad ahora los jóvenes, cruzados de brazos, a mendigar trabajo, a esperar que el sector público le dé una oportunidad o que alguna recomendación le permita tener algo para subsistir. No, el tema es salir a trabajar, y eso es perfectamente viable con decisión, con ganas y también siendo creativo. Gracias a ustedes, gracias por venir. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Adelante, ¿a quién se dirige? Muy bien. Buenas noches, señor Valsopista, compañeros. Sergio Plaza les saluda. Yo como primero un turno. Mi pregunta es la siguiente. Me gustaba decir sobre el término de la delincuencia hoy en día, la naturaleza y esas cosas. Decía que quería penalizar, hacer leyes más fuertes que a los reos prácticamente, a las personas que eligen estos problemas, estos delitos prácticamente. Yo creo, ¿no? Entiendo que antes de analizar, ¿por qué no socializar a las personas, a los jóvenes, ante todo? Buscar otra manera, otra estructura para que esas personas jóvenes no lleguen a ese punto de delincuencia. Y quitarse esa rosca siempre de que la persona tiene que romperse con él para tener un trabajo, no quiere generar otras fuentes de trabajo, porque todo el mundo pueda trabajar. Opino. Le agradezco la inquietud. Quiero decirte de que el caminar diario por las calles de los diferentes cantones del Distrito Sur, la mayoría de la gente solicita, reclama, invoca de que estamos a merced de la delincuencia y de que algo tenemos que hacer. Coincido en cierta parte de lo que tú has escribido, pero llego a la conclusión de que mientras unos se dedican a señalar de que el delito es producto y tiene orígenes en lo social,
Yo considero de que esa es una tarea para los psicólogos. Allá habrá gente que debe dedicarse a estudiar los orígenes del delito. Yo, como Fabricio Cedeño, soy responsable de lo que digo. Yo creo en el endurecimiento de las penas y por eso lo promuevo. Yo creo que el violador, yo creo que el ladrón, yo creo que el asesino tiene que saber que cuando comete un delito, las leyes del país caerán de manera dura para ellos. La mayoría de algunos de ustedes, de manera directa o indirecta, tienen que haber sido víctimas de la extorsión cuando le roban un carro. Ese delito, si la memoria no me traiciona, artículo 557 del Código Penal, señor coordinador del área, está reprimido de 1 a 5 años. Es sujeto de medida alternativa. ¿Qué quiere decir? De que si este extorsionador que te llama y que te dice que si no le das los $2.000, sabe dónde vive tu mamá, sabe a qué escuela va tu hija, sabe en qué casa vives, que te amenaza inclusive de muerte, este señor llega y demuestra con un abogado sagaz de que no, de que casi es hermano del Papa, y le dan una medida alternativa y se presenta cada 15 días, 14, 15 días al juzgado y dice: señora, aquí estoy. Y los otros 14 días sigue robando, sigue extorsionando y matando, y después de 15 días regresa. Y en muchos de los casos, los que ejercen la profesión quizás coinciden conmigo, llegan al juzgado y está hecho el formato. ¿Cómo te llamas tú? ¿Tu nombre? Ok. Toma, firma, te vas. Yo estoy contra eso. Por eso creo en el endurecimiento de las penas. Gracias. Abogado, soy un profesional joven, no en su rama, pero discrepo con lo que usted dice. Mi nombre es Manuel Carvajal y pienso, y hablo por mí, que más bien no hay que endurecer las penas en este país. Se debe cambiar la conciencia de quienes la presiden, de los jueces, de los ministros, de los fiscales. Porque la policía puede arriesgar su vida. Van, asaltan su casa, pueden haber aquí 10 miembros de la policía, capturan al delincuente que violó, delinquió, robó y cometió un sinnúmero de delitos en su vivienda, en el vecino. Pero sin embargo, voy a utilizar una palabra que se utiliza en el argot popular. Vienen y transan porque de pronto contrata un buen abogado y transa con el juez. Ese delincuente que tenía por haber cometido ese pecado de delito 25 años, metió $20.000 y salió. Por eso discrepo con usted. No considero que se deben endurecer las penas. Más bien se debe reformar el sistema de la justicia de este país, que es obsoleto. Manuel, gracias por la inquietud. Respeto tu posición, pero no la comparto. Y tú eres libre de pensar y actuar como quieras, y yo también como quiera. Quiero decirte que, ¿por qué promuevo el endurecimiento de las penas? Y voy a cogerme algo de lo que tú has dicho. El Estado ecuatoriano creó, mediante Constitución, la Defensoría Pública. El año pasado, según la página web, se gastó $4 millones en ese tema. ¿Y cuál es el espíritu de la norma, señores estudiantes? Defender a las personas que no tienen dinero, que tengan una buena defensa. Pero revisen las estadísticas, pues. Dentro de esas personas, Manuel, salieron delincuentes y violadores. Por eso es que yo digo con mucha firmeza de que hay políticas prodelincuenciales. Respeto como el que más tu criterio, pero no lo comparto.
Yo considero de que la ley es para todos. Todos somos iguales ante la ley, como premisa constitucional. Pero el que delinque tiene que saber a qué se atiene. Las leyes tienen que estar a favor de la ciudadanía, no de los victimarios. ¿A quién se dirige? No, vino Félix. Félix, a tu vez. Está en otro lado. Supongo que se refiere al ingeniero José Félix Vélez. Son compadres. Muy concreto. Hay cosas que no están en las leyes. Los asambleístas hacen leyes, por supuesto, para mejorar muchas situaciones, pero no todo está en la ley. El sistema de admisión y nivelación a las universidades no está en la ley de educación, ni siquiera está en el reglamento a la ley, está en el reglamento del CENESID. Lo que dice mi amigo Erwin Valdivieso, de cambiar los sistemas de tesis, eso ya existe hace muchos años. No hay ninguna universidad que no tenga 4 o 5 opciones para graduarse como profesional. El asunto de los profesionales, ahora se exige en todas las instituciones más preparación. Y una de las preparaciones es seguir estudios superiores, una vez que se hace profesional universitario, sacar 4º nivel y, si es posible, avanzar a los doctorados. Para eso hay becas. Yo hablé en los últimos 13 años, los últimos gobiernos, apenas 300 becas en todos 13 años. En los 6 años de Rafael Correa, 5.200 becas de jóvenes y personas mayores que han ido a estudiar al exterior, principalmente a Europa y a Estados Unidos. Ustedes deben de conocer ahora el ingreso a las universidades. Yo digo para que no se desperdicie el tiempo, el caso de los profesionales. En la Universidad Técnica de Manaví se hizo un convenio con el Ministerio de la Producción, donde antes las personas que conocen la universidad, cuando viajan ven que hay un edificio que está al frente de la avenida universitaria. Ahí funcionó hace muchos años el Banco de la Previsora. Esa es una oficina de emprendimiento, porque la intención es que los profesionales universitarios no solo salgan a buscar empleo, sean emprendedores, por supuesto, no en todas las áreas. En esas áreas están las personas que conocen de auditoría, de economía, de ingeniería comercial, que no salgan a buscar empleo, que provoquen, que produzcan su propia empresa para que den empleo. Ahorita hay cualquier cantidad de ayuda de organismos estatales para los jóvenes que presentan propuestas. Por supuesto, yo quiero presentar una propuesta a una empresa, no es la que a mí me da la gana, tiene que ser revisada, totalmente financiada. Entiendo, yo ya me vinculé a eso, que hay un crédito de hasta por $100.000 si es que su proyecto vale la pena. Porque si yo quisiera presentar un proyecto, a ver, con el respeto que me merecen las personas que hacen tortillas en la vía Sancán a Guayaquil, en Sancán, debo presentar un proyecto, pero por hacer tortillas no me van a dar como empresario o mini empresario $100.000. Me darán algún valor para que compre el horno, para que busque una persona que me ayude, para que pueda vender. Eso es lo que quiero explicarles, que sí hay posibilidades, pero sabiendo presentar un proyecto. Y eso ya depende de cada uno de los profesionales. Tal vez un ingeniero civil, un abogado. Su pregunta aquí está dirigida. Buenas noches. Mi pregunta va al ingeniero Serrano. Pero antes quisiera preguntarle aquí a todos los candidatos asambleístas que si en caso de ser electos para este próximo periodo, también van